yo veo que sale algo cuando yo veo que sale algo de mi cuerpo, salió algo, éramos dos Karinas, éramos dos personas. Me empecé a mirar mi cuerpo, entonces decía, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Miraba mi cuerpo, me veía otra vez yo caminando, habían dos personas, habían dos Karinas, y yo decía, pero ¿qué está pasando? No sabía lo que estaba pasando. En ese momento que yo empiezo a observar mi cuerpo, empiezo a ver a los médicos. Había un médico, recuerdo, alto, que me empezaron a meter unas ondas para poder extraerme el veneno, y decía, no, ya no da esta niña, ya no da, no se puede hacer nada. Entonces, hermanos, en ese momento que yo los observaba, los miraba, ellos no me podían ver, yo trataba de cogerlos, de tocarlos, de decirles, yo estoy acá. Pero, hermanos, cuando uno está en esa etapa, cuando uno está en ese momento, hermano, ya nadie te ve. Ya no te ve el pastor, ya no te ve tu mamá, no te ve tu papá, no te ve tu esposo, ya nadie te puede ver. Hermano, que me golpeaba con más fuerza. Entonces, cuando él termina de golpearme, en un momento dado, escucho una voz que me dice, tú no sirves, a ti nadie te quiere, a ti nadie te ama. Mira, desde niña te dejaron abandonada, te botaron, a ti no te quieren. Entonces, de un momento a otro, hermanos, porque el diablo así trabaja, de un momento a otro se me vino a mi mente, hermano, si tú te quitas la vida, todo va a pasar. Si tú te quitas la vida, aquí se va a terminar todo. Fue tanto mi deseo en ese momento por quitarme la vida, hermanos, que yo después de todo lo que pasó con mi hermano, yo salí de la casa, me dirigí a una tienda. Entonces fui a comprar un sobre de veneno, pero cuando estuve en la tienda, yo dije, un sobre no me va a hacer nada, tengo que comprar 3. Fue tanto mi deseo por quitarme la vida, fue tanta mi desesperación por quitarme la vida, que cuando yo llegué a mi casa, es que el diablo también es tonto, hermanos. Muchas veces él piensa que mientras él está atrás de nosotros, mientras él nos está acechando, hermanos, también existe un Dios que está detrás de nuestras almas. Entonces, muchas veces el diablo es tonto, se equivoca, hermano. Entonces, yo mi deseo por quitarme la vida lo más pronto posible, no esperé vaciarlo en un vaso con agua. Vacié el veneno en mi mano, lo tenía en la mano y lo pasé de frente. Pero en ese momento, hermanos, que yo tenía el veneno en mi mano, yo escucho una voz de lo alto. No fue algo que me pareció. Yo no conocía a Dios. Yo siempre iba a las iglesias católicas, yo le rezaba a un santo, a una estatua, estaba detrás de ellos, danzaba para ellos, pero yo nunca conocí a Dios. A mí nadie me habló de Dios. En mi niñez nadie me habló de Dios. Yo nunca supe nada de Dios. Yo no sabía que existía el cielo, no sabía que existía el infierno, no sabía que existía un Dios grande en el cielo. Nadie me habló. Entonces, hermanos, muchos de ustedes tienen la bendición y el privilegio, las jóvenes, de conocer a Dios desde muy niños, como mi esposo. Muchos de ustedes, los hijos de ustedes, tienen ese privilegio, porque realmente conocer a Dios es una bendición muy grande, es un privilegio enorme, pero en mi caso no fue así. En mi caso, desde muy niña yo recibí maltratos, pasé por cosas muy feas, muy difíciles, muy complicadas. Todo eso me llevó a hacer lo que yo estaba haciendo en ese momento. Pero Dios conocía, Dios sabía que yo nunca había tenido un encuentro con Él. Él lo sabía. Es por eso que el día que yo tenía el veneno en mi mano, yo escucho una voz de lo alto. No es que yo me lo imaginaba, yo pensaba, escuché una voz de lo alto mientras yo tenía el veneno en la mano. Yo escuché una voz que me decía, no lo hagas. Y mientras yo miraba el veneno, yo me asusté, miraba, pero ¿quién me está hablando? Y nuevamente intento meter el veneno en mi boca y me dice, no lo hagas porque yo sí te amo, me decía esa voz. Entonces algo entró en mi cuerpo y se estremeció y yo miraba al cielo y decía, pero ¿quién me está hablando? No lo puedo ver, ¿quién me está hablando? Y por tercera vez, hermano, mientras Dios está trabajando con su vida, Satanás no duerme. En ese momento que yo estaba escuchando la voz audible de Dios, escuché otra voz que me rodeaba. No era de lo alto, era una voz que me rodeaba y me decía, hazlo, porque a ti nadie te quiere, nadie te ama. Mira, tu hermano te acaba de maltratar, te acaba acá un poco más y te mata. Hazlo, si tú te mueres, si tú te matas, se va a acabar todo. Me rodeaba y era tan insistente, porque es que el diablo, hermanos, insiste. El diablo insiste, el diablo no se cansa, el diablo no se duerme, Satanás no se duerme.
Me insistía y me insistía. Eran dos voces. Porque así como Satanás está detrás de tu alma, también Dios está luchando por tu alma. Tu alma es muy valiosa, es muy importante para Dios. Tu alma vale mucho más que el oro para Dios. Entonces yo escucho esa voz de lo alto y escucho la otra voz que me rodeaba, y en ese momento paso el veneno. A los 5 minutos el veneno empezó a hacer efecto en mi organismo. A los 5 minutos yo siento que mi cuerpo se empieza a adormecer. Llega una de mis hermanas, me encuentra botando espuma por la boca. Me dice, ¿qué has hecho? ¿Qué tienes? Empezaron a llamar a todos mis hermanos. Vino mi hermano que me golpeó. Empezaron todos a llorar, a desesperarse. Yo vivía 1 hora antes de llegar a Cajamarca, 1 hora antes de llegar a la ciudad. En ese entonces, en esos años, no había mucha movilidad. Se empezaron mis hermanos a asustar, ya ellos estaban las últimas. Y en el pueblo donde yo vivía solamente había un médico. Y llaman a este médico y él dice, no, esta niña se nos va. No, acá no vamos a poder hacer nada. Tenemos que llevarla a Cajamarca. Tenemos que llevarla. En ese entonces, hermano, no había mucha movilidad. Mis hermanos empezaron a buscar una movilidad de una u otra forma. La consiguieron, hermano. Yo estaba agonizando ya. En el camino a Cajamarca, el carro estaba yéndose. Satanás, hermano, estaba detrás de mi alma. El diablo pensó que mi alma ya la tenía en sus manos. Estamos a mitad de camino para llegar a Cajamarca. La camioneta de lo que no estaba funcionando bien se malogra. Y el médico que iba conmigo, con mis hermanas, decía, no, esta niña ya no llega. Si la llevamos a Cajamarca, la van a meter a la morgue y van a tener que hacer un papeleo para sacarla, para retirarla, es un gasto más, mejor ya no. Regrésenla porque no llega viva a Cajamarca. El carro no se arreglaba. Entiendo ahora que fue Satanás el que permitió que esa camioneta se malograra. Porque él pensaba, hermano, que ya tenía mi alma en sus manos. No sé qué pasó, no sé cómo lo hicieron, se arregló la camioneta. Lo cierto es que llegamos a Cajamarca. Llegamos a Cajamarca y empieza otra etapa de mi vida. Empieza algo que yo nunca había experimentado. ¿Pero por qué, hermanos? Porque a mí nunca nadie me habló de Dios. Porque hay mucha gente en la iglesia. Estamos muchos en la iglesia, pero a veces nos da hasta vergüenza hablarle a la gente de Dios. Hay niños, en ese entonces yo era un adolescente, tenía 14 años, que necesitan de Dios. Pero, hermanos, muchos en la iglesia estamos sentados, sino a veces, como les decía hace un momento, nos da vergüenza hablar de Dios, o nos cuesta, hermanos, hablarle de Dios. Nadie me habló de Dios. Entrando al hospital, recuerdo mucho que me bajan del carro, empezaron a meterme al hospital, en el camino hacia adentro, a los pasillos en el hospital. Corrían los médicos, corría bastante gente. Llegan, me meten a un lugar donde me tenían que intervenir. Llegamos, me pusieron en una camilla y recuerdo mucho, hermanos, algo que nunca voy a olvidar y no lo olvido, siempre lo tengo presente. Empieza otra etapa de mi vida, cuando yo veo que algo sale de mi cuerpo. Les vuelvo a repetir, yo no sabía que era el cielo, que era el infierno, no, es más, ni sabía que existía un alma, no lo sabía. Cuando yo veo que sale algo de mi cuerpo, salió algo, éramos dos Carinas, éramos 2 personas. Me empecé a mirar mi cuerpo, entonces decía, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Miraba mi cuerpo, me veía otra vez yo caminando, habían 2 personas, habían 2 Carinas, y yo decía, pero ¿qué está pasando? No sabía lo que estaba pasando. En ese momento que yo empiezo a observar mi cuerpo, empiezo a ver a los médicos. Había un médico, recuerdo, alto, que me empezaron a meter unas ondas para poder extraerme el veneno, y decía, no, ya no da esta niña, ya no da, no se puede hacer nada. Entonces, hermanos, en ese momento que yo los observaba, los miraba, ellos no me podían ver. Yo trataba de cogerlos, de tocarlos, de decirles, yo estoy acá. Pero, hermanos, cuando uno está en esa etapa, cuando uno está en ese momento, hermanos, ya nadie te ve. Ya no te ve el pastor, ya no te ve tu mamá, no te ve tu papá, no te ve tu esposo, ya nadie te puede ver cuando uno está agonizando. En ese momento recuerdo que yo empecé a caminar, empecé a observar, pero en ese momento también vi a 2 personajes que en ese momento yo no sabía quiénes eran también. Vi a 2 demonios altos, bastante llenos de sangre, eran como si los hubieran cortado, que venían por mi alma. Entonces en ese momento yo me asusto. Ellos sí me podían ver. Los médicos no podían verme, pero ellos sí me podían observar, ellos sí me podían ver. En ese momento
Veo que se dirigen hacia mí y entró en mi alma un temor, un miedo enorme. Yo empecé a correr y estos dos personajes corrían atrás mío. Yo gritaba, pero nadie me escuchaba. Yo gritaba, pero ya nadie me podía escuchar, ya nadie me podía ver. Es por eso que ahora que estamos en vida, hermanos, es muy importante clamarle a Dios. Es muy importante buscar de Dios, porque cuando uno está en estado de coma, cuando uno ya se está por morir, hermanos, ya no tenemos un pastor que nos puede ir a ministrar o hablar de la palabra. Ya no se puede. Entonces, pero hermanos, Dios, la misericordia de Dios es demasiado grande. En ese momento yo empecé a correr y estos dos demonios atrás mío corriendo, atrás de mí iban corriendo. Yo corría tanto, pero estos demonios, llegó un momento dado, hermanos, en que yo me acordé de la iglesia donde yo congregaba, donde yo iba, la iglesia, a donde yo iba a adorar, a danzar para una imagen. Entonces yo recuerdo que voy corriendo a esa iglesia. Y yo podía pasar las paredes. La iglesia estaba cerrada, pero yo podía entrar. Cuando yo entro, me dirijo hacia ese santo y le digo: ayúdame, necesito que me ayudes, alguien me persigue. Y me doy cuenta que él no se podía mover. Era una estatua. Pero por años yo crecí pensando que ese era mi Dios. Vienen estos demonios y al acercarse a mí, recuerdo mucho que ya no estaba dentro de ese lugar. Empecé a descender, empecé a correr por un laberinto, empecé a correr desesperadamente por un laberinto y empecé a correr, y conforme yo iba corriendo me acercaba más y me acercaba más a un lugar que yo lo escuchaba. Eran llamas de fuego que me estaban esperando, pero yo no sabía que era el infierno. Yo desconocía totalmente las cosas de Dios, yo no sabía. En ese momento que yo empiezo a descender, me empiezo a desesperar más, empiezo a descender, las llamas de fuego eran más fuertes, el sonido de las llamas de fuego yo las escuchaba, eran más fuertes. ¿Y qué pasa, hermanos? En ese momento que y muchas veces yo digo, hermanos, el diablo pensó tal vez que ya mi alma, él ya la tenía en el infierno, porque dice la Biblia que los suicidas no entrarán en el reino de los cielos, y lo que yo había hecho era quererme quitar la vida. En ese momento, hermanos, recuerdo que cuando yo estaba ya para descender abajo, como el flash gigante de una cámara me atrapa, porque yo estaba descendiendo, y de las mismas puertas del infierno llegó hasta ahí Dios. Hasta ese lugar llegó Dios, porque Él sabía que a mí nunca nadie me había hablado de Dios. Dios sabía que yo era un adolescente, sí es verdad, pero también Él sabía de que nadie me había hablado de Dios, nadie me había hablado de Él. Es por eso que en su misericordia yo sí les puedo decir con mucha certeza que Él llegó hasta las puertas del infierno y me atrapó, cogió mi alma, y nuevamente yo resulté en el hospital, nuevamente resulté en esa camilla, me cojo de la mano y pude entrar nuevamente en mi cuerpo, y ese médico decía: regresó, volvió, pero ¿qué está pasando? Ya regresó. Y todos empezaron nuevamente a movilizarse, hermanos, y a ayudarme. Pero yo entiendo ahora que no fueron los médicos, fue Dios, porque los médicos, ellos mismos decían: ya no se puede. Ellos mismos decían: ya no vamos a poder con ella se va a morir. Pero Dios no pensaba eso. Dios tenía planes con mi vida. Ahora yo entiendo que Dios tenía muchos planes con mi vida, porque Él llegó hasta las mismas puertas del infierno, rescató mi alma de ahí. Ahora puedo decir con mucha alegría que Dios me ha dado muchas bendiciones pasando esa etapa. Es que, hermanos, el diablo no se queda tranquilo. El diablo tenía mi alma segura en el infierno. El diablo tenía mi alma muy, muy segura en el infierno. Pero cuando Dios me ayuda, Dios me saca de ese lugar, regreso al hospital y empieza otra etapa, porque como les digo, Satanás no se cansa, hermanos. Satanás no se duerme. Como el veneno había afectado en gran parte a mis neuronas, yo quedé totalmente loca. Entonces, pero no era una loca normal, era una loca agresiva. 4 enfermeras no podían conmigo, 3 médicos varones no podían conmigo. Yo era agresiva, tanto así que yo me quitaba todo lo que me habían puesto, golpeaba todo lo que estaba a mi lado. Los médicos decidieron amarrarme de pies y manos para poder medicarme, para poderme colocar calmantes. Decidieron medicarme ellos y me tuvieron amarrada.
Entonces, hermanos, pasaron como 2 semanas y ya el médico dijo que tenían que retirarme del hospital y que ya a mí me tenía que evaluar un psiquiatra porque ya no iba a quedar normal por todo lo que el veneno había hecho en mi organismo. Ya no me iba a quedar normal. Entonces, hermano, saliendo del hospital, éramos varios hermanos, decidieron ellos turnarse para poder cuidarme. Y una de ellas vivía aquí en la ciudad de Lima. Y una de las compañeras que trabajaba con mi hermana era cristiana y era del movimiento misionero mundial. Cuando yo llego con mi hermana a su trabajo, ella me conoce, me empieza a hablar de Dios. Siempre me invitaba a la iglesia y un día domingo yo le acepté ir a la iglesia. Pero antes de eso, hermanos, yo tuve un sueño. Que yo entraba a un lugar muy bonito, era un lugar muy hermoso, aparentemente brillaba mucho. En lo que yo voy entrando a esa iglesia, era físicamente muy hermosa. Cuando yo estoy llegando al altar, la misma voz que yo escuché al momento que me iba a suicidar, la misma voz que yo escuché, la escucho nuevamente y en mi sueño me dice: Karina, regresa, Karina, vuelve, no sigas entrando. Cuando yo volteo, hermanos, era la iglesia católica a la cual yo siempre entraba y ya no era linda como la veía al momento de entrar. Era una iglesia, era un cementerio llena de cruces negras. Y esta voz que me habló al momento que yo estaba por tomar el veneno, nuevamente me dice: Karina, vuelve, regresa. Y yo me despierto asustada. No entendí el sueño hasta ese entonces. Luego tuve otro sueño en que entro a una iglesia donde había un hermano en la puerta y me dice: pase. Entro más adentro, otra hermana me dice: pase. Y no había sitio en el primer piso y me hacen subir por unas escaleras en caracol y yo me siento y alrededor mío habían así como ustedes, hermanos, pero vestidos de blanco, todos vestidos de blanco. Y se terminó mi sueño. Era tanta la insistencia de la hermana que me invitaba a la iglesia y un día le acepto y vamos a la iglesia. Y ese día que yo llego a la iglesia, un domingo de escuela dominical, yo llego a la iglesia y era la misma iglesia que yo había soñado. El hermano que me dice: hermana, entra, era el mismo hermano que yo había visto en mi sueño. La hermana que me dice: hermana, pase, era la misma hermana que yo había visto en mi sueño. Las escaleras de caracol que yo había subido era la misma escalera de 28 de julio. Tomo asiento y miro a mi alrededor. Estaban todos los hermanos que yo había visto en mi sueño, con la única diferencia que estaban con vestiduras normales y no de blanco. Y yo me siento ese día en la iglesia y estaba el pastor predicando adelante. En medio de toda la prédica dijo: el Espíritu Santo de Dios me dice que aquí ha venido alguien. Y me señalaba. Él no me conocía. Había un montón de gente. Ustedes saben que 28 es una iglesia grande. Un montón de gente. Y este pastor decía: el Espíritu Santo de Dios me dice que ha llegado una joven y está ahí, señaló. El Espíritu Santo de Dios me dice que estás ahí, que has intentado suicidarte, que has visto parte del infierno. Pero el Espíritu Santo de Dios me dice que hoy es el día de tu salvación. El Espíritu Santo de Dios me dice que Él te ha traído hasta este lugar porque hoy vas a conocer el poder de Dios. Has conocido que existe el infierno, pero hoy vas a conocer el poder de Dios. Y seguía hablando el pastor, y en el momento del llamado señala nuevamente, pero yo decía: ¿dónde estoy? Este es un lugar de brujos, porque sabe este hombre todo lo que me ha pasado a mí. Y me señala, pero ¿dónde estoy? Empecé, hermanos, a mirar a mi alrededor y cuando yo miraba eran las mismas personas, era la misma gente que yo había visto en mi sueño. Mi cuerpo empezó a temblar, mi cuerpo empezó a sacudirse. Era un poder sobrenatural que estaba entrando en mi cuerpo. Y en ese momento el pastor dice: pasa al altar. Dios te ha traído a este lugar porque hoy es el día de tu salvación. Corre al altar. Automáticamente yo me paro porque algo quería ir al altar. Algo dentro de mí me impulsaba a llegar hasta ese lugar. Pero como les digo una vez más, hermanos, Satanás no se duerme. Estando yo en la iglesia, hablándome el Espíritu Santo en la iglesia, Él también estaba ahí. Él también estaba en ese momento ahí. Cuando yo me paro, yo estaba normal físicamente. Llego a la mitad de donde estaba para llegar al altar.
No podía caminar. Mis piernas se enormecieron, no podía mover un pie. Yo sentía que me iba a morir en el templo, me iba a morir, me iba a caer, porque es que la lucha de Satanás, o sea, es una lucha tan fuerte entre Dios y el diablo. Ese día era el día de mi salvación, pero Satanás no me quería soltar de sus manos. Satanás no me quería soltar. Entonces llegó un momento dado en que yo hice un esfuerzo cogiéndome de las bancas. Yo paso bajo la escalera de caracol y al llegar abajo, al primer piso, ya no pude más. Yo sentí que me desplomé al piso, sentí que me caí al piso. Pero cuando yo abro mis ojos, yo estaba justamente delante del pastor. Estaba delante del pastor y el pastor con su mano así que estaba haciendo una oración por mí y me decía: hija, Dios te ha traído hasta este lugar. Y yo no entendía, yo miraba. Y el pastor empezó a orar por mí sin conocerme. El pastor empezó a orar por mí. Yo no sabía que era una oración. Yo no sabía nada de eso. Cuando el pastor pone las manos y ora por mí, yo sentí que algo salió de mí. Sentí que algo tan fuerte salía de mí. Yo me asusté, como era mundana, hermanos. Abrí mis ojos y cuando yo abro mis ojos veo a los 2 demonios que me perseguían para llevar mi alma al infierno, que se iban. Se fueron, yo los pude ver que se fueron. En ese momento, hermanos, yo me quedé como les digo, hermanos, como una tela transparente, como una pluma. Me sentí tan libre, me sentí tan feliz, me reía, quería abrazar a toda la gente que no conocía a los hermanos, y sentí un gozo tan grande. Y algo pasó en ese momento. La primera experiencia que pude tener con Dios en ese momento, estando con el cabello corto, con pantalones, el día que yo conocí a Dios. Terminó la oración, empezaron a salir los hermanos, yo también tenía que salir. Y estoy saliendo del altar. Y yo no sentía el piso, no lo sentía. Cuando miro a mis pies, yo estaba en el aire. Yo estaba saliendo del altar, pero en el aire, estaba caminando en el aire. Y me sentía tan feliz, me sentía tan contenta. Era un gozo que nunca lo había experimentado. Era algo tan especial. Desde ese día, hermanos, desde ese día que yo conocí a Dios, puedo decir que soy feliz. Han pasado los años, han pasado el tiempo, sí es verdad. Pero desde el día que yo conocí a Dios, puedo decir que mi vida ha cambiado en gran manera. Llegué a la iglesia, como decía mi esposo hace un momento. Dios puso a una mujer y a un hombre en nuestro camino. Nos instruyeron en las cosas de Dios. Dios ha sido muy bueno en todo este tiempo, hermanos. Dios ha sido demasiado bueno conmigo, porque no solamente sacó mi alma del infierno, no solamente salvó mi alma, hermanos. Dios me permitió también trabajar al lado de mis pastores. Dios me dio muchas bendiciones, Dios me dio muchos privilegios sin merecerlo, hermanos. Dios me ha permitido, hermanos, también casarme, tener 2 niñas y tener un hogar feliz. El diablo pensó que tenía mi alma en sus manos ya. Satanás pensó que tal vez ya, hermanos, yo descendía al infierno, pero él no sabía que Dios tenía planes con mi vida. Y hoy día puedo estar aquí testificándoles y diciéndoles que existe un Dios grande. Y así como existe Dios, también existe el infierno. Hermanos, Dios, como dice la Biblia, es un Dios grande en amor, pero también Dios es fuego consumidor. Todos los que hemos conocido y conocemos a Dios, un día no vamos a tener excusas de decirle a Dios: no supe ni nadie me dijo, hermano. El infierno es tan real como el cielo. Satanás es tan real como Dios y Él no se duerme. Pero Dios, cuando llega a nuestras vidas, hermano, hace cosas grandes, hace cosas maravillosas. Él no hace cosas pequeñas. Él siempre ha hecho cosas grandes, hermanos. Y le agradezco a Dios por este momento, por haberlos conocido a ustedes también. Gracias a mi pastor por permitirme testificar. Y decirles, hermanos, que sigan adelante, continúen adelante. Ser cristiano, es verdad, no es fácil, pero es una bendición y un privilegio enorme poder servir a Dios, porque Dios no paga mal. Como decía mi esposo, Dios no nos ha pagado mal hasta este momento. Dios ha sido grande en misericordia con nosotros. Dios ha sido demasiado bueno, hermanos.